Ahora vamos a hablar del editor gráfico. Aquí tenemos dos formas que tienen los keyframes en los mismos valores al mismo tiempo, pero la forma de abajo tiene easy ease. Veamos cómo se reproducen. Si se dan cuenta, la forma de abajo tiene una curva en la velocidad. Yo sé que es muy abstracto cuando decimos curva, pero el editor de gráfico nos puede ayudar a ver esto de una forma más clara. Si vamos al editor de gráfico haciendo clic aquí, vemos que no hay nada, porque el editor gráfico solamente te muestra la propiedad que tienes seleccionada. Entonces vamos a seleccionar la propiedad de posición aquí en la capa que tiene el keyframe lineal. Desde que lo selecciono, vemos que sale una gráfica plana que empieza y termina donde nosotros tenemos los keyframes. Aquí tenemos los keyframes, empieza el primer keyframe, el segundo keyframe y ese es el gráfico plano que lo representa. Esto significa que la velocidad va a ser constante. Ahora bien, si seleccionamos la propiedad de posición en la forma que tiene el easy ease, nos damos cuenta que el gráfico es una curva, que indica que el objeto va acelerando y luego va desacelerando. Así lo podemos ver de una forma más visual. El gráfico que estamos viendo ahora mismo es el gráfico de velocidad, que es el que After Effects nos muestra por defecto con este tipo de propiedad. Este gráfico nos muestra una relación entre píxeles en la vertical contra tiempo en la horizontal. Este gráfico no sirve solamente para visualizar las curvas de los movimientos que tenemos, sino que también sirve para modificarlas. Si seleccionamos el primer keyframe, vamos a ver que le sale una llave, una manecilla. Esta manecilla la podemos utilizar para modificar la curva, lo que afecta la velocidad del movimiento. Por ejemplo, si la alejamos del primer punto, estamos modificando la influencia y vemos que el gráfico se ajusta para mostrarme el cambio que hice. Esto resulta en que el objeto va a ir acelerando hasta lograr una velocidad alta y luego llegar hasta el punto que especificamos. Veamos cómo se ve. Ahora lo podemos ver lado a lado con la curva que teníamos anteriormente. Miren que esta es la forma que tiene la primera curva y esta es la forma que tiene la segunda curva. Yo la copié y la dupliqué para poder mostrarle la diferencia. Miren cómo se reproduce. Mientras la primera curva alcanza su mayor velocidad a la mitad del trayecto, la segunda curva alcanza su mayor velocidad al final del trayecto. También puedo modificar el último punto. Por ejemplo, si yo no quiero que el movimiento tenga ese pequeño freno que tiene al final, puedo subir el segundo punto para que la curva termine arriba. Y eso me causa que yo tenga el siguiente movimiento. También puedo modificar la posición del primer punto para empezar con una velocidad más alta y luego ir decreciendo, desacelerando.
Otra cosa que puedo hacer en este gráfico es hacer doble clic en el punto que representa el keyframe, lo que me va a llevar a esta ventana. Si modificamos aquí en Outgoing Velocity el valor que dice influencia, lo que vamos a cambiar es el comportamiento de esta manecilla. Vamos a bajarlo a algo como 20% para ver la diferencia. Aquí está en 20%. Damos OK y el gráfico cambia drásticamente porque esta manecilla se ha hecho para atrás también drásticamente. Si yo decido alargarla, podemos ver en ese diálogo que me sale ahí el valor que le estoy asignando a la influencia. Algo que hay que tener en cuenta con editar los puntos a través del diálogo, haciendo doble clic, es que hay dos campos, Incoming Velocity y Outgoing Velocity. Outgoing Velocity afecta la llavecita, la manecilla, desde el keyframe hacia la derecha, o sea, desde el keyframe adelante. Y Incoming Velocity desde el keyframe hacia atrás. En este punto, por ejemplo, si yo muevo la influencia y le doy a OK, no pasa nada porque a la izquierda del primer keyframe no hay nada. Entonces, si muevo la influencia a la derecha, donde dice Outgoing Velocity, vamos a ver que cuando le damos OK cambia la curva. Igual de este lado. Como de este lado en adelante ya no hay más keyframes, lo puedo mostrar aquí, ya no hay más keyframes. Entonces, de este lado hacemos doble clic y movemos la influencia, por ejemplo, de Outgoing Velocity, no va a pasar nada, porque del lado derecho ya no hay más keyframes, el gráfico termina ahí. Pero si hacemos doble clic y modificamos en Incoming Velocity la influencia, vamos a subirla, nos damos cuenta que sí cambia el gráfico. También podemos hacer lo siguiente. Podemos agregar diferentes keyframes en diferentes propiedades. Por ejemplo, aquí voy a agregar un keyframe en posición. Voy a agregar un keyframe en posición. Y luego voy a agregar un keyframe más temprano en posición. Lo voy a mover en la horizontal hacia la derecha. Y nos vamos a dar cuenta que ahora la animación se va a mover hacia la izquierda y va a ir creciendo. Tiene la misma curva que le dejamos en escala. Y ahora tiene una línea que le pusimos en posición. Si vamos al editor gráfico, vamos a ver que aquí tenemos el valor de desplazamiento en posición Y, que es 0 porque la forma se desplaza solamente en la horizontal. Y aquí tenemos el valor de desplazamiento en el eje X, que va linealmente decreciendo porque nos movimos de un valor positivo que era 1512 píxeles a un valor negativo que era 888. Aquí lo podemos ver. Si echamos para atrás, damos cuenta que aquí tenemos 1512 y luego cuando vamos adelantando, que termina el movimiento, tenemos en 888. Pero también podemos ver los valores de escala. Si dejamos Shift presionado y hacemos clic en escala, vemos ahora que nos sale un código de color y nos sale una línea que representa la escala. Eso está muy bien porque podemos modificar diferentes propiedades al mismo tiempo en el editor gráfico. Y lo mismo en el editor gráfico de velocidad. Aquí cambian los colores y nos muestra el valor de posición en ese rosadito y el valor de escala en este rojo. La curva de escala tiene dos valores, uno rojo y uno verde. El verde no se ve porque está detrás del rojo.
ya que llevan la misma trayectoria. Pero si desbloqueamos aquí con esta cadenita las proporciones, entonces podemos moverla y modificarla de modo que nos salga el color verde, porque ahora ya llevan proporciones distintas. Esto se ve así.